Bueno, buenos días, muchas gracias. Antes que nada, agradecer al IPCBA, al propietario del campo, a la gente del INTA por la organización del evento. La verdad es que es todo un desafío. Bueno, es el mismo desafío que tenemos los criadores, los productores en esta zona del árido, que conocemos que los ambientes por ahí no nos juegan una buena pasada, ¿no? Que estamos cortos de tiempo, así que pasamos derecho a la presentación. Como sabemos, el objetivo de la cría comercial siempre es el de maximizar la productividad económica por unidad de superficie, y sabemos que inherentemente dentro de esta maximización en la productividad tenemos una productividad individual por vaca entorada, que es la eficiencia individual, que siempre conocemos el lema, ese dogma de más kilos por vaca por año, pero sabemos que realmente lo que nos va a definir el negocio de la ganadería, de la cría, es la eficiencia por superficie, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que los caminos que recorre la cría en general no son de los mejores, y tenemos que ser mucho más eficientes en la utilización de los recursos, y no solamente para una producción de un año, sino tener en cuenta la planificación para una utilización sostenible de los recursos. Es decir, que tenemos que tratar de maximizar esa producción con la máxima carga que ese ambiente nos permita producir. Bueno, entonces tenemos esta es la ecuación de la cría. Entonces básicamente son dos los factores que nos influyen: el número de terneros destetados, que básicamente va a estar influenciado por los aspectos más reproductivos y la supervivencia del ternero, y por el peso que tienen esos terneros al destete. Ahora vamos a hablar un poco más referidos a los factores que afectan a tener un mayor aumento en el peso del destete, pero también tenemos que tener en cuenta que inherentemente estos mismos factores afectan de alguna u otra manera la eficiencia reproductiva. Bien, entonces, como para decir una hoja de ruta, voy a hablar básicamente de dos aspectos, mucho más al principio, más que nada de cuestiones de manejo y nutricionales, y al final de hacer algunas reflexiones sobre lo que humildemente creo que es el biotipo, es el tipo de animal que tenemos que tener para esta zona. Bueno, al principio, más que nada un gráfico simple pero bastante representativo, cómo el efecto del nacimiento de los terneros en la fecha, la época de nacimiento, nos va a influir en el peso al destete. Esto podrá resultar muy simple, pero se da de esta manera porque el momento del destete, que es la venta que tiene el productor de cría, básicamente es un momento, 2 o 3 en el año. Entonces, básicamente tenemos que el factor que más nos va a influir es la verdad la edad del ternero. Mientras tenemos un ternero que nazca en los primeros 21 días de la época de partos, va a tener mayor edad, entonces va a tener más peso al momento del destete. Estos son datos también del experimental de Anguille, que muestra básicamente lo mismo. Mientras un ternero nace en el primer trimestre, con respecto al segundo y al tercero, al momento del destete va a tener un peso mayor. Y esto no solamente es importante al momento de la venta del ternero, sino que también es un factor que nos va a influir en la productividad en todo el rodeo y durante un largo tiempo. Estos son varios gráficos con respecto a las terneras que nacen en diferentes épocas de nacimiento. Las barras negras significan que son terneras que nacieron en los primeros 21 días, la del medio en el segundo tercio y los últimos en el tercer tercio. ¿Qué estamos viendo aquí? En este caso vemos los pesos al destete de esas terneras cuando fueron vaquillonas en su primer parto, este primer grupo de columnas, y vemos que las terneras que nacieron primero tuvieron terneros más pesados. Y así sucesivamente hasta los próximos 6 partos de esa ternera que nació en el primer trimestre de nacimiento tuvo terneros más pesados. Entonces vemos como una herramienta de manejo, como puede ser la selección de nuestros animales según el tercio de nacido, nos puede afectar no solo en un ciclo productivo, sino durante varios. Entonces, cuando vemos que el principal factor es la edad de ese ternero y queremos que nazca en el primer tercio de la sección de partos, vemos que entonces lo fundamental, lo principal es tener un ordenamiento claro del rodeo, ¿no? Y para eso debemos tratar de tener un servicio lo más concentrado posible para aumentar esa cabeza de parición. Ustedes me dirán, sí, pero ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, en principio, por lo menos tenemos, como también ya se dijo, conocer cuáles son los factores que influyen. En este caso,
tenemos dos maneras, o bien aumentamos esa oferta de nutrientes a nuestra vaca, o bien le disminuimos los requerimientos. Yo creo que tenemos una herramienta fundamental y clara y simple que es, para tener una mayor cantidad de peso al ternero tenemos que mirar, porque la respuesta está en la vaca. Y para mí una herramienta simple y recontra útil es la utilización de la escala de condición corporal como un reflejo de la cantidad de reservas que tiene esa vaca, ¿no? Bueno, tenemos esa escala que puede ser del 1 al 9 o del 1 al 5. Sabemos que se corresponde con la cantidad de tejido adiposo y que ese tejido adiposo está muy relacionado con la reproducción que va a tener esa vaca y que la condición al parto es la que nos va a definir ese éxito reproductivo. Bueno, aquí vemos un efecto, el efecto de la condición corporal al parto en escala del 1 al 9 sobre el porcentaje de preñez. Y vemos que si tomamos nuestra condición corporal como límite número 5 en la escala del 1 al 9, y vemos que no es por un capricho, sino que en ese momento la curva es donde toma una mayor pendiente, es decir, que si nosotros tenemos nuestras vacas en condición corporal 4 y la pasamos al 5, podemos tener un beneficio de tener un 60% de preñez a tener un 80% de preñez. Esto visto de otra manera, ¿por qué la condición corporal 5 es la condición límite? Porque debajo, por encima de esa condición corporal, empezamos a ver que los días entre partos se reducen hacia el año, que es el objetivo que tenemos, tener un ternero por año. Bien, otro de los efectos que tiene la condición corporal y junto con los días posparto es que vemos que a medida que nuestra condición corporal es mayor, las vacas comienzan a ciclar antes, entonces se preñan antes. Este es un ensayo que hicimos en el experimental de Anguil. Bien, a modo solamente explicativo, tenemos dos vacas en condición corporal 4 y 5, y yo creo que el punto más claro que tenemos para diferenciar estas condiciones corporales tenemos en la fosa de la inserción de la cola. En este caso, una vaca en condición corporal 4 se nota claramente la fosa muy pronunciada que se encuentra en la base de la cola. En cambio, una vaca en condición 5 ya no tiene esa fosa tan marcada. Ese es el punto anatómico más importante para diferenciar estas dos condiciones corporales, que son para mí las más claves y son las que tenemos que tener en cuenta. Aquí en este caso, bueno, vemos un animal en condición corporal 3, donde las costillas ya se notan muy claramente, la línea del lomo se nota de una manera muy demarcada, y a su vez el espacio que tenemos entre el cuadril y la cola también es mucho mayor. Entonces, vemos que esa condición corporal al parto nos va a definir nuestro éxito reproductivo en el próximo servicio, pero también vemos que esa condición al parto nos va a condicionar la producción del ternero que tiene al pie. Este es un trabajo por la gente de Cuenca del Salado, donde se vio que un animal, esto es en escala del 1 al 5, pero sería un animal con condición corporal arriba de 5 y esto más tendiendo a 4, vemos que los pesos al ternero de los destetes de los terneros que tuvieron ese año fueron menores para las vacas que habían parido con una menor condición corporal. Entonces estamos influenciando en los dos ciclos productivos, en la reproducción del ciclo siguiente y el ternero que la vaca tiene al pie. Entonces, para ver algunos números, nosotros sabemos que en la escala del 1 al 9, un punto de condición corporal ronda entre 25 y 28 kilos de peso vivo. Que esos 25 kilos a 28 nos va a definir, como veíamos al principio, entre 15 y 20 puntos de preñez, y a su vez nos va a redundar en un 20% menos de kilos de terneros destetados. Esto se da porque tenemos vacas que se preñan en menor cantidad y a su vez porque tenemos más cola de parición, entonces esos terneros al momento del destete son más livianos porque son más jóvenes. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es cuando hablamos de condición corporal de nuestro rodeo y hablamos del promedio de la condición corporal, porque para tener un promedio de condición corporal 5 seguramente hay animales que están por debajo de esa condición, entonces ahí hay veces donde hay que hacer foco y hay que individualizar un poco más nuestros rodeos. Entonces la propuesta que creo que hay que hacer para ambientes que son un poco más sensibles a los cambios ambientales, que son un poco más frágiles,
es tratar de mantener nuestras vacas la mayor cantidad de tiempo posible en una buena condición corporal, a lo cual le llamamos 5. Esto es porque esos 25, 28 kilos que sabemos que es el cambio de condición corporal son muy difíciles de lograr en estos ambientes que son tan difíciles. Entonces, ¿qué debemos hacer para mantener una vaca en buen estado corporal siempre? Y bueno, en principio debemos saber cuáles son los requerimientos que tiene esa vaca a lo largo de todo su ciclo productivo y a su vez también saber qué es lo que está comiendo. Si hablamos de los requerimientos productivos, podemos dividir a las vacas en 2 ciclos en el año, cuando está lactando y cuando está seca, y a su vez dividir cada uno en 2 porciones más. Cuando está lactando y al principio de la lactación, donde está el pico de producción de leche, es donde más requerimientos tiene nuestra vaca, que ronda alrededor de 18 a 20 megacalorías por día, es lo que necesita. Una vez que la producción de leche va decayendo, también los requerimientos también decaen, va de 13 a 15 megacalorías. Y pasamos a la etapa de seca, donde los requerimientos son aún menores, y en el momento del destete es donde encontramos a la vaca con menores requerimientos. Y es ahí donde, luego vamos a comentar, pero donde por ahí tenemos que apuntar si tenemos que levantar un poco la condición corporal de nuestras vacas. Luego, cuando la preñez va aumentando, aumenta un poquito más los requerimientos de 14 a 15 megacalorías. Esto es lo mismo. Este sería el momento del destete. Y este es el requerimiento de proteína, donde en promedio es un 8 o un 9% de proteínas, también aumentando un poco en lo que es el pico de lactancia, pero luego al momento del destete baja. Básicamente ese 8 o 9% de proteína bruta es lo que necesita el rumen para funcionar de manera correcta. Y si empezamos a hablar de la oferta de forraje, también tenemos que saber qué es lo que está comiendo nuestra vaca, y nosotros sabemos que los forrajes que se encuentran en zonas semiáridas y áridas se encuentran en este porcentaje de digestibilidad, y sabemos que la digestibilidad influye directamente sobre el consumo de esa cantidad de pasto, y que ese consumo es la principal variable, lo que nos va a determinar si el animal puede aumentar o no de peso. Sabemos que si el forraje que consume es más digestible, el animal lo puede consumir más. Pero para saber eso tenemos que medirlo. Hay mucha información. Aquí en el INTA Rama Caída también hay mucha información. En el IADISA provee mucha información sobre las calidades de los pastizales, tanto naturales como de algunas pasturas implantadas. Este es un ejemplo. Y un ejemplo claro que la calidad del forraje varía a lo largo del año. Aquí, por ejemplo, tenemos, estas son muestras tomadas en el oeste de La Pampa, en Victorica, y pastos llorones que tienen en agosto un 2% de proteína bruta, y en cambio en octubre puede subir a un 7%. Entonces estas son cosas que tenemos que tener en claro. Aquí otro ejemplo, en este caso son arbustos donde vemos que forman parte en un porcentaje de la dieta de los animales que se encuentran en estos ambientes y que son bastante nutritivos desde el punto de vista proteico. Aquí hay otro ejemplo, pero que vemos que la digestibilidad se va modificando a lo largo del año. Entonces, tenemos que tener en claro que una de las medidas principales es tratar de trabajar para ajustar la correcta carga animal en nuestros ambientes. Esta es información de la provincia, y donde por diferentes estudios se observó que una carga relativamente media estable para la zona es entre 16 a 20 animales por hectárea. ¿No? Perdón, sí, 20 hectáreas por animal, perdón, sí. Bien, pero esa carga animal medida, nosotros tenemos diferentes estrategias que debemos utilizar para tratar de aumentar esa carga y aumentar esa receptividad que tienen los campos. Ya se estuvo hablando bastante sobre mejoras e instalaciones. Ricardo mencionó lo que se puede hacer con la distribución de las aguadas, el uso de alambrados también. Otra de las herramientas que también se utilizan en este campo son las intervenciones programadas, ya sean como rolados o el uso del fuego. Y otro, además, es el uso eficiente del recurso forrajero, porque que es igual o más importante también
que por ahí las intervenciones programadas que tenemos, pero si no usamos de manera eficiente, si no le damos los descansos necesarios a los pastizales, a las pasturas, por ahí podemos perder esa productividad. Entonces este es un ejemplo en el campo anexo de Lintanquil en Chacharramendi, donde un trabajo de varios años se observó que el uso del rolado aumenta enormemente la producción de materia seca, y eso hizo que se duplique la carga animal en el campo y se pueda duplicar la producción de carne. En este caso se vio que rolado intersembrado y rolado solamente no tuvo diferencia, entonces no solamente es necesario colocar alguna pastura, sino que solamente el hecho de rolar el monte y abrirlos con picadas aumenta mucho más la producción y la accesibilidad, que es otra cosa importante. Que este es el ejemplo de la accesibilidad. También como el monte que ha sido rolado aumenta muchísimo lo que es la accesibilidad de las pasturas y los pastizales. Y en este caso, como les decía, que es igual o más importante el uso eficiente del recurso pastizal. En este caso vemos cómo el pastoreo rotativo permitió una mayor densidad de las plantas y una mayor disponibilidad que tiene que ver con la accesibilidad. Bien, otra de las cosas, de las herramientas que podemos utilizar es la suplementación estratégica de los animales. Pero en este caso empiezan a surgir diferentes preguntas de cuándo hace falta. Para eso tenemos que conocer los requerimientos de nuestros animales, saber qué está comiendo y planificar. Y para eso llegar con tiempo. Cuando hablamos de que la condición corporal al parto es fundamental para el éxito reproductivo, no podemos llegar justo con los tiempos, porque si tenemos que tomar algún tipo de decisión, debemos tener por lo menos 2 o 3 meses de anticipación para poder adelantarnos al problema. ¿Qué es lo que hace falta? Como dije, tenemos que saber qué especie estamos comiendo, y cómo lo damos es un problema también. Por ejemplo, la mayoría de las veces se necesita algún suplemento proteico. Se han hecho trabajos donde una suplementación espaciada, digamos, ¿no?, de todos los días, sino, por ejemplo, pasando un día, se puede hacer perfectamente. Hay otros suplementos, por ejemplo, en bloques minerales, que se colocan algún limitador en el consumo, o suplementos líquidos, donde están siendo bastante promisorios algunos primeros trabajos, pero hace falta seguir trabajando, que eso ayudaría muchísimo en lo que es la mano de obra y la utilización de la suplementación estratégica. Entonces, como decía, llegar con anticipación para poder tomar decisiones. Desde el punto de vista de la vaca, creo que el mejor momento que tenemos para hacer algún tipo de toma de decisión con lo que es la suplementación es al momento del destete, donde tenemos una vaca mucho más fácil de manejar sin el ternero. Es una vaca que tiene, como vimos, con menos requerimientos, y si nos planteamos un objetivo razonable, por ejemplo, de pasar de la condición corporal 4 a 5, son esos 25 a 28 kilos, pasar de 65% de preñez a un 85% de preñez, o sea, aumentar un 20% la cantidad de terneros, y que vemos, según los requerimientos y el pasto que está comiendo nuestra vaca, que tal vez que con 2 kilos, de 2 a 3 kilos de maíz, por ejemplo, por día, podemos lograr esos 300, 400 gramos de aumento de peso en una vaca con bajos requerimientos en 2 o 3 meses y llegar con mucha mejor condición al parto. Bueno, como vemos, si tenemos por un lado entonces tratar de aumentar, lo que vimos es la cantidad de nutrientes de los animales, aumentando la accesibilidad a nuestros pastizales, algún tipo de suplementación. Por el otro lado tenemos que uno de los factores que influye en esa condición corporal al parto de la vaca es tratar de bajar los requerimientos. Y bueno, ustedes lo saben y lo utilizan bastante, lo que es el destete anticipado es una herramienta muy interesante y que, si lo sabemos utilizar, puede dar muy buenos resultados. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el destete precoz no tiene el foco en mejorar la vida del ternero, sino que en realidad el foco está puesto en la vaca. Pero que si nosotros hacemos las cosas más o menos bien, ese ternero puede tener unas ganancias de 600, 700 gramos y no perder tanta condición. Bueno, no me voy a detener mucho en esto, ustedes ya lo saben, pero bueno, se han visto diferentes trabajos
donde lo que va a importar muchísimo es el peso con el que ingresa el ternero. En este caso, un ternero de 60, 70 kilos es necesario que esté por lo menos de 10 a 15 días comiendo una buena ración palatable, utilizando un buen heno de alfalfa, alguna fibra necesaria, pero en unas proporciones relativamente bajas. Cuanto más livianos entramos al corral de destete precoz, necesitamos mayor cantidad del balanceado y que ese balanceado sea de calidad, por lo menos un 18% de proteína. Una vez que pasamos esas 2 semanas, si tenemos un pasto a voluntad y que sea de calidad, aunque es difícil, se puede mandar los animales a pastorear, pero con un suplemento a un nivel alto, alrededor del 1,2 al 1% del peso vivo. Si no, pueden seguir en los corrales. ¿Hasta cuándo tenemos que hacer ese pastoreo con suplementación o comiendo ese balanceado? Por lo menos hasta llegar a un peso mínimo de 100 a 120 kilos. Entonces, va a depender mucho de con qué peso va a ingresar el animal al corral para ver cuánto tiempo vamos a estar suplementándolo. Si tenemos un animal que entra prácticamente con 100 kilos, con estas 2 semanas aumentando esta cantidad de gramos puede salir a pastorear. En cambio, si entramos con un animal mucho más liviano, vamos a tener que suplementarlo mucho más, porque si no, es un animal con altos requerimientos y no podemos mandarlo a pastorear alguna pastura de baja calidad. ¿Qué suplemento damos en esta segunda fase? Los primeros días, dar el mismo suplemento que venía el ternero en esas primeras 2 semanas, y después de esas 2 semanas ir haciendo una transición hacia un concentrado con un poco menos de proteína. Bueno, lo que quiero mostrar en realidad es que uno haciendo bien las cosas puede meter un ternero de 70 kilos o de 93 kilos y que más o menos estén ganando la misma cantidad de peso. Entonces es una herramienta que nos puede servir. No creo que la tengamos que usar de manera sistemática, sino estratégica, pero no es una herramienta con foco al ternero, sino es tratar de mejorar la vida de la vaca y tratar de preñar más las vacas. Esto, por ejemplo, son cosas que tenemos que tratar de evitar. Es un animal muy susceptible a las enfermedades. Entonces tener el acceso al agua de calidad, por ejemplo, es importante. Otra herramienta que se puede utilizar si es que incorporamos tecnologías reproductivas también, que nos puede ayudar muchísimo y beneficiar lo que es el aumento del peso al ternero del destete, es, por ejemplo, la utilización en conjunto de lo que es la condición corporal y un tacto preservicio, y combinarlos con el uso del destete precoz y un destete temporario. Por ejemplo, estos son trabajos donde se hicieron en el norte, donde se vio que vacas con cría al pie y vacas con un destete temporario y un destete precoz tuvieron una misma tasa de preñez. Pero eso se dio porque las vacas que estaban ciclando, al momento del preservicio, siguieron con su cría al pie. Las vacas que estaban en anesto superficial, con una condición menor a 5, se usó un destete precoz. En cambio, esas vacas que estaban en anesto superficial, pero que tenían una mayor condición, se usó un destete temporario. Entonces, eso es un modo de tratar de utilizar diferentes herramientas para llegar a un mismo objetivo. Entonces, como decíamos, repasando un poquito, el manejo del pastizal o rolado de la suplementación estratégica como un aumento en la oferta de nutrientes, el destete precoz como una herramienta para tratar de disminuir los requerimientos. Tenemos las tecnologías reproductivas que de por sí también podemos utilizar y nos van a ayudar a aumentar, a preñar esas vacas y concentrar en nuestros servicios. Y siempre el monitoreo por condición corporal y tratar de llegar a tiempo para tomar las decisiones. Antes de pasar a lo último, quería mencionar un poquito el tema de los cruzamientos. Creo que es una oportunidad importante y que no la estamos aprovechando de una manera de vida, aunque más no sea la utilización de un toro de otra raza en la cola del servicio. Es una herramienta muy interesante. Hay muchos trabajos hechos desde Estados Unidos. Este es Larry Cundiff, es un prócer en el estudio de cruzamientos, y se vio con muchos años de estudio cruzando diferentes razas, 2, 3 razas, haciendo retrocruzas. En los diferentes estudios vio que hay un efecto de esa heterosis, de ese vigor híbrido por cruzar a 2 razas, que va desde un 15 a un 25% en comparación de las razas puras. Esa diferencia está porque cuanto más separadas estén esas razas genéticamente, el efecto puede ser mayor.
Entonces, tratar de aprovechar ese vigor híbrido nos va a dar un mayor peso al ternero. En este caso, si hacemos unas cruzas, por ejemplo, de razas británicas, ya sea Angus con Hereford o con Shorton, estaríamos más del lado del 15%, pero aumentar un 15% el peso del destete es muchísimo solamente con cambiar la raza del toro. Y además, esto también es muy importante, mejora la fertilidad de los rodeos, porque también se hicieron diferentes estudios y las vacas que son, por ejemplo, las vacas caretas, son mucho más longevas, se mantienen mucho más en el tiempo en el rodeo. Y para finalizar, algunas reflexiones sobre el biotipo animal que para mí debemos utilizar. Todas las demás herramientas para mí deberían estar enmarcadas en un biotipo animal que sea bastante mantenido para la zona. Entonces estas son preguntas que este investigador se hace en su libro y se pregunta: ¿las vacas más grandes destetan terneros más pesados? ¿Las vacas más grandes se manejan con la misma dotación que las moderadas? ¿Las vacas más grandes se preñan igual y destetan la misma cantidad de terneros? La verdad que estuve viendo algunos trabajos que se hicieron en esta zona, estos en Estados Unidos, pero créanme que es una zona muy difícil, donde se producen de 1.000 a 1.400 kilos, como mucho, de kilogramos de pasto de materia seca por hectárea. Se hizo un trabajo donde se compararon 5 tamaños diferentes de vacas en la producción de terneros. Esto se hizo durante 4 años y es una zona muy difícil y muy variable. Por ejemplo, en este año tuvieron 2 años de bastante sequía, un año normal y un año que tuvieron lluvias por encima de lo normal. Entonces, con estos trabajos vieron que las vacas de mayor tamaño, claramente, consumieron mayor cantidad de materia seca por hectárea que la vaca más pequeña. Entonces eso determinó que con un modelo en donde ellos podían tener 100 vacas de 454 kilos, esta vaca grande de 635 kilos solamente podían tener 71. A su vez midieron la producción de los terneros y observaron que la vaca de 634 kilos tuvo un ternero de 235 en promedio a lo largo de esos 4 o 5 años, y la vaca más pequeña tuvo un ternero de 227, o sea que no siempre las vacas más grandes destetan los terneros más pesados. Y estas barras azules lo que hacen es medir la eficiencia de esa producción de la vaca. ¿Cómo está medida la eficiencia? En los kilogramos de ternero destetado sobre el peso de la vaca. Es decir, que esta vaca más pequeña tuvo un 50% de destete en comparación con su peso, de esta vaca que tuvo un 37%. Entonces eso nos da que la eficiencia del kilogramo de pasto consumido para producir 1 kilo de ternero, la vaca más liviana necesitó 7,6 kilos versus 9,5 de una vaca más grande. Esto todavía sin contar que las vacas más grandes necesitan mayor comida para ciclar y necesitan mejores condiciones para preñarse. Entonces, el efecto en la producción en general en los 4 años tuvieron que esta vaca más moderada, que tenía menos requerimientos, produjo un 25% más que esta vaca más pesada. Entonces eso me da algún tipo de reflexiones mucho más para esta zona, que para mí necesitamos tener un biotipo más moderado, porque si en estas zonas tratamos de seleccionar animales con un gran potencial de leche, un gran potencial genético para crecimiento, vemos que ese ambiente, como se mencionó hoy, también no logramos expresar ese potencial que tenemos de crecimiento. Entonces, como para terminar, la edad del ternero es el factor más importante, porque vemos que el destete son 2 o 3 momentos únicos en el año. Entonces, para aumentar esa productividad debemos tratar de concentrar los servicios, y la clave es el manejo de la nutrición de la vaca, siempre con un monitoreo por condición corporal y tratar de llegar lo antes posible para poder tomar decisiones. El manejo del pastizal, sostenible es muy importante. Tenemos herramientas, algo ya se mencionó y lo vamos a ver en el campo, para aumentar esa receptividad. El destete es una herramienta, no creo que debamos usarlo de manera sistemática, sino que sea más bien estratégica, y tratar todo eso de meterlo todo en un biotipo adaptado, que la vaca sea realmente una vaca que necesite menos cantidad de alimento para estar mantenida. Como conclusión, creo que para tener un mayor peso al ternero tenemos que mirar que la respuesta está en las vacas y en los potreros. Nada más.